¿Qué tal, amigos? Nuevamente Rafael Montesinos con ustedes en este su programa El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del Evangelio no del Evangelio, de la Epístola de Primera de Juan. Aquí en el versículo 20 del capítulo 5 hay un pasaje que nos han estado preguntando sobre él varias veces. Nos han citado varias versiones de la Biblia, específicamente la versión del Nuevo Mundo, y nos piden que comparemos lo que esa versión dice con lo que dice la Biblia Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Biblia Textual Cuarta Edición. En el programa de hoy voy a usar la Biblia de las Américas para hacer una comparación y ver qué realmente dice el texto. Pero primero veamos el contexto de este pasaje. En 1 de Juan capítulo 1 dicen los versículos 1 y 2 lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Alguien me citó ese versículo y me dijo: Rafael, lo que existía desde el principio. Así que el verbo existe desde el principio. Y yo les dije entonces, explíqueme usted entonces el capítulo 2 y versículos 12 al 14, donde habla del Padre. Vamos a ver qué dice allí. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es ese? El Padre. Así que si decimos que en 1 Juan 1:1, cuando dice lo que existía desde el principio, significa que el verbo fue creado o que comenzó a existir desde el principio, entonces tenemos que decir lo mismo sobre el Padre en 1 Juan capítulo 3, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14, donde dice también que el Padre es desde el principio. Eso que quede meridianamente claro. Simplemente, cuando comparamos esto con Juan 1:1, el principio es el comienzo de todo. Entonces, en Juan 1:1, por ejemplo, el mismo apóstol Juan que escribió 1 Juan, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, cuando el principio dio comienzo, ya el verbo existía. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada, absolutamente nada, de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea que cuando dice lo que existía desde el principio, estamos hablando de eternidad absoluta, tanto del Padre como del Hijo, que es lo que Juan está estableciendo en esta primera epístola de Juan. Versículo 2. Pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Estaba con el Padre, proston patera. Estaba junto al Padre, estaba con el Padre, estaba cara a cara, frente a frente con el Padre. Así que aquí Juan está matando varios pájaros de un solo tiro. Él precisamente está analizando el gnosticismo, está aquí atacando el gnosticismo, pero también varias herejías modernas que han surgido hoy en día se pueden muy bien ver aquí, señaladas. Aquellos que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. El unicitarianismo, por ejemplo, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, que se manifiesta en tres formas diferentes, como el aceite 3 en 1. Eso no es lo que la Biblia enseña. Juan está diciendo que la vida eterna, que por cierto, Juan llama solamente vida eterna al Hijo, no al Padre. La vida eterna que estaba con el Padre, que estaba al lado del Padre, que estaba cara a cara con el Padre. Por lo tanto, el Hijo y el Padre no son la misma persona. Y valga la aclaración. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan hace algo muy interesante, que en el capítulo 5 y versículo 20, él expresa también, al igual que en Juan 17:3. Dice que él ha visto y oído lo que él proclama, de modo que nosotros tengamos comunión con ellos, con los apóstoles. Y también, dice él, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre y su Hijo Jesucristo son dos
personas diferentes. Y Juan dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y que valga la aclaración. Pero seguimos leyendo más adelante. En el capítulo 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado. La palabra griega que aparece aquí es paracletos. Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el Padre y el Hijo no son la misma persona. Jamás. Porque el Hijo intercede a favor de su pueblo delante del Padre. Pros ton patera. Frente al Padre. Cara a cara con el Padre. Seguimos leyendo. Hay varios versículos más. Luego dice en el capítulo 2 y versículo 22. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Escuche bien, no lo digo yo. Luego dice, versículo 24, 23 y 24. Estamos leyendo aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Recuerde que estamos viendo el contexto para llegar a 1 de Juan 5:20 y ver qué dice allí. Y comparar la traducción del Nuevo Mundo con la Biblia de las Américas y el texto griego, a ver qué realmente dice allí. En un próximo programa estaremos utilizando una pizarra para analizar el versículo completo, palabra por palabra, a ver qué realmente dice 1 Juan 5:20. Hoy simplemente voy a hacerlo con la Biblia solamente. Luego haremos un estudio gramatical, palabra por palabra. Dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, también tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene... el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Escuche bien, porque ellos operan en perfecta unidad. Juan dijo en Juan 10:30, citando a Jesús: yo y el Padre, uno somos. Y luego, en Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, él explica que el Padre y el Hijo son uno en perfecta unidad. La misma perfecta unidad que Dios desea ver en sus hijos, en los creyentes, en nosotros, es la perfecta unidad que existe entre el Padre y el Hijo. No unicidad, unidad, perfecta unidad. Versículo 24, 1 Juan 2:24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Escuche bien. Es que usted no puede separar al Hijo del Padre. Juan en esto hace énfasis. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creemos en el Padre y creemos en el Hijo. No en Jehová solamente, como creen algunos. No en Yahweh solamente. No en Yahvé solamente. Sino también en su Hijo Jesucristo. Hay que creer en los dos. Seguimos leyendo. Vamos aquí al capítulo... vamos un poquito más adelante para ir acortando. Capítulo 3, versículo 24. Hay un par de versículos acá. Versículo 24. Vamos a ver ahora cómo es que nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Quiero que vayan siguiendo la secuencia que estoy llevando en este programa. En 1 Juan 2, 24, dice: si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, pregunto, y Juan contesta: ¿cómo es que el Hijo y el Padre permanecen en el creyente? Vamos a ver. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahora entra el otro tercer elemento, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y en el capítulo 4 y versículo 13, él enfatiza nuevamente este punto. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Escuche bien, ¿cuándo Dios nos otorgó el Espíritu Santo a nosotros? Según Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando creímos. Cristo dijo que cuando creemos al Evangelio, ríos de agua viva correrían por su sangre y por su ser. Jesús habló del don del Espíritu Santo al creyente, una vez que el creyente cree en él. El apóstol Pablo lo hace claro y llanamente allí explícito, lo expresa claramente allí en Efesios 1:13. En él vosotros, habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación,
Primero oyes, después crees. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, según el versículo 14. Usted recibe el Espíritu Santo no cuando se bautiza, no cuando le pone las manos encima, no cuando usted ora por él, sino cuando cree al Evangelio. Tan pronto usted acepta a Cristo como Salvador personal, Dios le sella con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en perfecta unidad. Seguimos leyendo. Y estamos llegando ya al capítulo 4 y versículo 13, donde ya lo voy a leer otra vez. Y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El capítulo 4, sigue hablando del Espíritu en el versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, el que lo confiesa. Y el que no lo confiesa no es de Dios. Así que el Espíritu Santo es llamado aquí también Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y es por mediante Él que nosotros sabemos que Dios, Padre y el Hijo moran en nosotros. Capítulo 5. Y aquí entra lo bueno ahora. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, versículo 1, 5:1, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esta expresión nacido es una palabra lo más interesante. En el caso de Jesús, cuando dice que Cristo es nacido de Dios, usa una palabra que es gegenemenon, que viene de genao, que significa engendrar. Cristo fue engendrado por decreto. Allí según el Salmo capítulo 2 y versículo 7. Por decreto, no por nacimiento, no por creación. Cristo fue engendrado por decreto. Luego le fue preparado cuerpo y es engendrado por nacimiento o engendramiento virginal. Mateo 1:18 y Lucas 1:35. Y también fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, según Romanos capítulo 1 y versículo 4. Leemos el versículo 1 del capítulo 5 otra vez. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Gegenemenon. Esos son nacidos de Dios. Entonces dice, aquel que ama al Padre, ama al que ha sido nacido de Él. Gegemenon. Y arriba es gegenentai. Gegenentai. Es el que es nacido de Dios. Y en el que es nacido de Él, que en este caso es Cristo, es genemenon, de genao. Ambos verbos son de genao, engendrados. Pregunto yo, cuando Dios te engendra por medio del Evangelio, ¿significa eso que te creó? No, Señor. Es la misma persona que ya existe, renovada por el Espíritu Santo, hecha una nueva criatura, ha sido engendrada de Dios, ha nacido de nuevo porque aceptó a Cristo como Salvador personal y fue sellada con el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Versículos 5 y 6. Versículos importantísimos por demás. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Seguimos leyendo. Pero antes de seguir leyendo, el versículo 6. Aquí yo quiero irme a Juan 5:18. Porque esto es importante. Cuando Jesús habla a los judíos y dice que Él es el Hijo de Dios, ¿qué realmente entendían los discípulos, los judíos, cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios? Esto es importante que lo entendamos, porque mucha gente no entiende el pensamiento hebreo y opinan sin saber de lo que hablan. Dice en el versículo 17 y 18, Juan 5, 17 y 18. Pero les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, porque hacía milagros y para ellos eso era pecado, según la ley de ellos, que ellos se inventaron, no según la ley de Dios, porque Cristo dijo que en sábado era lícito hacer el bien. Pero seguimos aquí, que el tema de hoy no es el sábado. Sino que también se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Cristo dijo que Dios era su Padre, Él se estaba haciendo igual al Padre. Así lo entendieron los judíos y Cristo no los corrigió. Cristo no les dijo a ellos, ustedes entendieron mal. No, es que eso es lo que Cristo quería decirles. Que Él era divino también. Que Él era Hijo de Dios. Y por lo tanto, según mi Hijo, es carne de mi carne y sangre de mi sangre, lleva mis genes y es un ser humano, igual que yo. De la misma forma, el Padre y el Hijo son Dios.
Se les llama Dios a ambos. Son divinos porque poseen la misma naturaleza, así como mi hijo y yo poseemos la misma naturaleza. Leo el 5 y el 6 otra vez en 1 de Juan capítulo 5. Síganme con mucho cuidado, por favor, que esto es muy importante. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Jesús es Dios, al igual que su Padre. Y que valga la aclaración. Juan 5:18 lo establece claro y llanamente. Y por cierto, Juan 1:1, allí Juan llama a Jesús Dios. En Juan 20:28, cuando Cristo se le aparece a Tomás y le dice, mete tu mano en mi costado, Tomás le dijo a él, no lo exclamó, le dijo a él. Y así lo dice nuestra Biblia, así lo dice el texto griego, y así lo dice la versión del Nuevo Mundo, por si acaso. Tomás le dirigió esas palabras a Cristo. Dios mío y Señor mío. Y por cierto, en Juan 1:18, Cristo dice que al Padre, en este caso Juan mejor dicho, dice que al Padre nadie la ha visto jamás, sino el único Hijo que es Dios, el monogenes Theos. Él le ha dado a conocer. Así que Juan es consistente al llamar a Cristo Dios en Juan 1:1, en Juan 1:18 y en Juan 20:28. Y en el versículo 20 también de 1 Juan capítulo 5, como veremos más adelante. Versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, versículo 6. 1 Juan 5:6. ¿Cuál es el antecedente de hutos estin? Hutos estin es la palabra griega. Este es. Hutos estin. Este es. ¿Quién es? ¿A quién Juan llama este es? Hutos estin. A Jesús, el Hijo de Dios, es el antecedente y aparece en el versículo anterior, en el versículo 5. Leemos otra vez para que veamos el antecedente de hutos estin. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es hutos estin, que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se da cuenta? Así que, ¿por qué hago tanto énfasis en hutos estin en este versículo 6 como antecedente de Jesús es el Hijo de Dios? Porque ese hutos estin va a aparecer nuevamente en el capítulo 5 de Juan, de 1 Juan, y versículo 20. Seguimos leyendo. Vamos ahora a leer el versículo 20. Versículo 20. Está muy alto eso. Sabemos, 19, sabemos que somos hijos de Dios, o somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. 20 ahora. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es hutos estin. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a hacer varios comentarios aquí. Primero voy a leer de la versión del Nuevo Mundo. 1 de Juan 5:20. ¿Qué dice esta Biblia aquí en 1 Juan 5:20? Veamos. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hasta ahí estamos bien. Y nos ha dado capacidad intelectual. El apóstol Juan no usó la palabra griega gnosis. Gnosis sería capacidad intelectual. Él usa otra palabra totalmente diferente, que no tiene que ver nada con eso. Usó dianoian. Dianoian significa más bien, yo apunté por aquí en mi Biblia, la mente como facultad de entender, sentir o desear, según lo define Strong. Juan estaba combatiendo el gnosticismo, que decía que éramos salvos por conocimiento. Y esto es lo mismo que enseña en esta Biblia, que somos salvos por adquirir conocimiento de Dios. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de conocer en cuanto a adquirir conocimiento, como dice esta Biblia. Así que no es mediante el gnosis que somos salvos. Es entrar en una relación, es conocer. Pero de que lleguemos un poquito más al versículo 20. Seguimos leyendo aquí mismo en este versículo 20. Comienzo otra vez en la versión del Nuevo Mundo. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual. Eso es gnosis. Y aquí no aparece la palabra griega gnosis. Para que adquiramos conocimiento del verdadero. Otro error. Para que adquiramos conocimiento verdadero. La palabra griega que aparece aquí es ginoskomen. Ginoskomen significa conocer de una forma personal.
Es la habilidad de conocer en términos de una relación experimental. En Juan, en el capítulo 1, Juan lo establece clara y llanamente. En el versículo 3, en Juan 1:3, dice: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, comunión con nosotros. Y entonces, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es conocer, no es adquirir conocimiento acerca de Dios y de su Hijo. Es conocerlos íntimamente, experimentalmente. Y aquí Juan usa la palabra koinonía, de comunión. Es que estemos en comunión con Él. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Vamos a ver qué dice aquí en Jeremías 31-34. Porque vamos a ver cómo es que Dios quiere que, si es a través del conocimiento o a través de una relación experimental, de un conocimiento experimental de Dios. Aceptar a Cristo como Salvador personal. Creer en Dios no es decir, yo creo. Yo sé que Él está ahí, yo tengo el conocimiento, tengo la capacidad intelectual que me demuestra que Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. El creer bíblico es entrar en una relación con Dios, es aceptarlo como Salvador personal. La salvación no es por el conocimiento. Usted oye el Evangelio y usted acepta a Cristo como Salvador personal. Usted entra en comunión con Él. Y para eso Dios nos sella con el Espíritu Santo, para que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo a través de la comunión del Espíritu Santo. Por eso allí en segunda los Corintios, capítulo 13 y versículo 14, habla de la comunión del Espíritu Santo. Porque es a través de la comunión del Espíritu Santo que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y Juan lo hizo claro en 1 Juan capítulo 4 y versículo 13, donde ya lo leímos. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en perfecta unidad. En Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí los versículos 31 al 33 están hablando del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Dios dice: ellos me conocerán. No es lo mismo que yo diga, yo veo a un artista de televisión, y sí, yo sé que se llama Ricky Martin, por ejemplo. Se llama Ricky Martin. Sí, yo lo conozco porque lo veo por televisión. No, eso no es conocer bíblico. Es que usted diga: Ricky, somos amigos, y le dé la mano. Y que sean amigos y tengan comunión. Esa es la comunión con Dios. Ese es el término que se usa para la relación con Dios. Comunión. Ese es el conocer de Dios. No es adquirir conocimiento, como dice la versión del Nuevo Mundo. No, señor. Seguimos leyendo. 1 Juan capítulo 5, versículo 20, en la versión del Nuevo Mundo. Leo otra vez desde el principio. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual. No, señor. Nos ha dado entendimiento, que es muy diferente. La palabra que aparece aquí griega significa entendimiento. No capacidad intelectual. No es gnosis, es dianoía. ¿Ok? Para que adquiramos el conocimiento verdadero. No, señor. En Juan 17:3, Cristo dijo que te conozcan. No que adquieran conocimiento. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay que conocerlos a los dos. Al Padre como Dios verdadero y a Jesucristo como aquel que se ofreció voluntariamente, que se despojó de su gloria celestial, de aquella gloria que tuvo junto al Padre, para venir a ser pobre y miserable para ti y para mí. Siendo rico se hizo pobre para que tú y yo nos enriqueciésemos con su pobreza. Eso lo hizo Jesús por amor a nosotros. Y entonces, dice aquí entonces, y estamos en unión con el verdadero por medio. En el texto griego esa palabra por medio no existe. Fue añadida aquí en esta Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo, para insinuar que nosotros tenemos conocimiento del verdadero que es Dios por medio de Jesucristo, y que el verdadero Dios es solamente el Padre y no Jesucristo también. Y eso no es lo que Juan está diciendo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos entonces a ver qué dice aquí realmente, porque esa versión está bastante mal traducida en ese versículo y en muchísimos más versículos, como veremos en unos próximos programas también. Porque me hacen muchas preguntas
Y aquí no estamos atacando religiones. Mire, el que quiera ser testigo de Jehová, evangélico, católico, musulmán, yo en eso no me meto a cambiarle religiones a nadie. Cada cual es libre para creer lo que quiera. Aprendamos a respetarnos. Aprendamos a compartir ideas sin ofender, sin insultar. Yo no trato de convencer a nadie. Yo presento lo que yo creo y lo presento ante ustedes, y lo doy ante ustedes para que ustedes decidan y analicen lo que yo creo y me traten de conocer como persona y por qué yo creo esas cosas. No, aquí no estoy atacando a nadie, absolutamente ninguna religión. Eso aquí jamás lo haremos. 1 Juan 5:20, lo leemos aquí en la versión, la Biblia de las Américas. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hasta ahí concuerda con la traducción del Nuevo Mundo. Y nos ha dado entendimiento, dianoían, no gnosis, dianoían, conocimiento. Y ya dijimos nosotros que es la mente como facultad de entender, de sentir, de desear, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo. A fin de que conozcamos y nos comen, que nos acerquemos a Él y le estrechemos la mano a Dios y le decimos, yo te conozco, yo sé quién tú eres mi Padre, porque tú me adoptaste como hijo. ¿Entienden ustedes? Dios nos adopta como hijos a través de Jesucristo. Ahora entramos en una relación con Dios no a base de conocimiento, sino que es una relación experimental a base de fe. Por la fe yo creo que soy hijo de Dios y por la fe conozco a Dios porque soy su hijo. Soy engendrado como nueva criatura por Él a través de la justificación de Cristo y del poder transformador del Espíritu Santo y renovador del Espíritu Santo. Somos declarados nueva criatura. ¿Ok? Seguimos leyendo. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es Justus Estin. El antecedente de Justus Estin aquí es su Hijo Jesucristo. Este es su Hijo Jesucristo. Gramaticalmente hablando, eso es correcto. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Déjeme decirle que este versículo, según dice A.T. Robertson, este Justus Estin, este antecedente, puede aplicarse tanto al antecedente próximo, que es a su Hijo Jesucristo, como al antecedente lejano, que es Dios en este caso. Por lo tanto, este versículo se puede aplicar sin ningún problema tanto al Padre como al Hijo, porque ambos son Dios verdadero. Juan llama a Jesús el verdadero en varias ocasiones. Específicamente lo llama Dios, lo llama verdadero. En Apocalipsis 3:14 lo llama el verdadero. Cristo no es un Dios falso, ni es un Dios pequeño. Es un Dios igual al Padre, pero sometido, sujeto. Voluntariamente Él se sujetó en la eternidad al Padre como parte de un plan de salvación. Y eso lo vimos en un programa anterior. Vean los anteriores programas. Así que, ¿qué dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20? Que nosotros sabemos que Cristo vino, que ya vino y que ha venido. Y que nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero, al Padre. Él vino a presentarnos al Padre. Juan 1:18 lo dice. Al Padre nadie le ha visto jamás. El único Hijo que es Dios, el monogonés Theos, Él le ha dado a conocer. Él quiere que le conozcamos, que sepamos quién es Él, que entremos en una relación de comunión con Él. En su Hijo Jesucristo. Estamos en el Padre a través de Jesucristo. Porque el Padre está en el Hijo también. Y el Hijo está en el Padre. Tú en mí y yo en ti. Juan 17, 21 al 23. Entonces, dice más todavía. Estamos en el verdadero, en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Justus Estin. Este es. En esa expresión Justus Estin la leímos en el versículo 5 y en el versículo 6, cuando dice, ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Justus Estin, el que vino mediante agua y sangre. ¿Se dan cuenta? Este Justus Estin en el versículo 6 se usa como el antecedente anterior. Así lo usó Juan en el versículo 6. Por lo tanto, en el 20 debe usarse de la misma forma y no una forma diferente. El Justus Estin, este antecedente, ya tenemos un antecedente en el versículo 6, se aplica a Jesús. Juan está llamando a Jesús Dios verdadero y vida eterna. En ningún lugar Juan llama al Padre vida eterna.
Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 1 y versículo 1 y 2, la vida se nos manifestó, la vida eterna que estaba junto al Padre. Juan es consistente al llamar a Cristo la vida eterna. Primero Juan capítulo 5, en este mismo capítulo 5, en el versículo 9, 10 y 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado testimonio acerca de su Hijo. El Hijo testifica acerca del Padre. Vino para dar testimonio del Padre. Y el Padre también testifica acerca del Hijo. ¿Y qué dice el Padre sobre el Hijo? ¿Cuál es el testimonio del Padre sobre el Hijo? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es la vida. El apóstol Pedro lo llama el autor de la vida en Hechos 3:15. Cristo es el autor, el príncipe de la vida. ¿Se da cuenta? Nunca Juan llama al Padre la vida eterna. Ese título le pertenece solamente a Jesús. La vida, Jesús. Así que cuando Juan dice aquí, este es el verdadero Dios y la vida eterna, está hablando de Jesús. Sería tautológico que 3 veces en este versículo 20 hablara del Padre como Dios 3 veces corridas. Eso es tautologismo. Eso no es incorrecto. Una repetición vana. Él está diciendo que a nosotros, como Cristo ha venido, nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel verdadero, ¿okay? Al Padre. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, ¿okay? En su Hijo Jesucristo. Este es justos estim, el verdadero Dios y la vida eterna. Tanto el Padre como el Hijo son verdadero Dios y vida eterna. Bueno, mis amigos, el tiempo no nos da para más. El tiempo se nos acabó. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.